¿Qué importancia tiene el contexto para evitar restricciones ilegítimas y desproporcionadas a los derechos humanos ejercidos a través de las TICs? ¿Alguna reflexión también, si puedes, alguna reflexión final en torno a lo que se ha mencionado, al copy-paste, al contexto, a cómo generar este diálogo? ¿Cuáles serían algunas ideas? Te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Mira, yo me sumo a lo que dijeron tanto Eva como Vladimir como María Paz, y reitero lo que dije en mi exposición. A mí me parece que el contexto es fundamental. Me parece que existe cierta tendencia al populismo normativo, como decía María Paz en su exposición. Creo también que son temas que, a ver, Internet plantea algunas cuestiones que no son del todo nuevas, pero sí tienen aristas como quizá un poquito más complejos. Hay temas de jurisdicción para pensar, hay temas, sobre todo si pensamos en jurisdicción, hay una dicotomía entre lo deseable y lo posible, que creo que tiene que entrar también en cualquier ecuación regulatoria, en cualquier ecuación, en cualquier conversación sobre, sobre derechos humanos e Internet. Creo también que así como hay algunos desafíos que son particulares de Internet, también hay algunas características de Internet y de su arquitectura, su diseño, que creo que estamos todos de acuerdo en que queremos mantener. La estructura descentralizada, el carácter interjurisdiccional a través de fronteras. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere una Internet de Argentina y una Internet distinta de Brasil y una Internet distinta de Chile y una Internet distinta. Creo que todos entendemos que esas intranets no son el modelo que queremos. Y eso creo que también está bastante claro en los fundamentos de muchos de los proyectos de ley que nosotros vemos. Después lo que no está tan claro, y creo que ahí hay mucho para hacer y mucho para trabajar, desde la academia, desde la sociedad civil, desde distintos aspectos, es que uno ve que muchas de las resoluciones que se incluyen en esos mismos proyectos de ley, que tienen fundamentos que sustentan esto, descentralización, interjurisdiccionalidad, libertad, pluralismo, muchas de las provisiones que uno ve después en esos proyectos de ley condicionan incluso hasta el punto de hacer desaparecer en muchas instancias esos mismos factores que en los fundamentos se destacan como valiosos, como deseables, como comunes a los distintos actores y principios básicos. Creo que hay, en nuestra región por lo menos, creo que los procesos regulatorios, sobre todo en esta materia, no se están dando los tiempos que deberían darse. Creo que las conversaciones se abren y se cierran con una velocidad bastante acelerada. Como decía María Paz, muchas de las propuestas que surgen sin tener ningún punto de conexión con las conversaciones que se venían teniendo incluso en nuestros países, incluso en nuestras regiones. O sea, parten de cero, desconociendo todo el desarrollo que ya venía hecho. Creo que hay algunas deficiencias que son comunes a otras áreas también, ¿no? Hay algunas experiencias en congresos con audiencias públicas y con procesos que son participativos y transparentes, pero todavía en muchos países se ven problemas muy serios para acceder al debate público en los distintos congresos. Hay congresos que no tienen los proyectos de ley disponibles, públicamente disponibles, hay que ir a buscarlos al Congreso para extraer de ahí el texto en fotocopia. O sea, eso
eso postula problemas para el acceso al debate que obviamente exceden el tema de Internet propiamente, ¿no? Pero que también lo afecta y lo impacta. Entonces creo que hay un tema de tiempos, hay un tema de transparencia, hay un tema de riqueza del debate, de incorporación de los múltiples actores que hacen parte del ecosistema y que tienen que estar necesariamente involucrados en estos debates. Y a través de los cuales además muchos de estos problemas que identificamos del copy-paste podrían identificarse perfectamente a tiempo y podrían levantarse y podrían discutirse y podría llegarse a soluciones o a propuestas más interesantes o más ricas. Cierro con esto, que creo que es una nota positiva. Creo que algunas de estas puntas no deberían ser tan complejas de implementar y podrían redundar en un beneficio enorme en términos de la discusión regulatoria de derechos en Internet. Gracias. No, gracias a ti, Agustina, por tu valiosa participación. Vamos ahora con Vladimir, en torno a alguna reflexión final, muy en línea con la última pregunta detonante, en torno a la importancia que tiene el contexto para evitar aberraciones, restricciones, demás despropósitos que puedan afectar los derechos humanos en el ejercicio de las TICs. Gracias. Sí, yo cerraría con uno, definitivamente el principio de máxima publicidad, y ahora que lo menciona Agustina, ¿no? Creo que es fundamental en todos los países de América Latina, ¿no? El que realmente cualquier propuesta que se coloque y que esté presente en los congresos forme parte de un debate mucho más amplio, ¿no? Que no se pierda de vista que este diálogo tiene que ser un diálogo multisectorial, que esto no puede únicamente ser algo que competa al Estado, a los órganos legislativos. Y hay un elemento que me parece que también me gustaría también como resaltar. Uno tiene que ver en, no todo tendría que pasar necesariamente por lo legislativo, ni por pensar que se agota, digamos, la discusión en una ley. Yo creo que experiencias como el Consejo Asesor de Contenidos, con todas las discusiones y con todas las dificultades y con todos los cuestionamientos, ¿no? que existen, me parece que coloca la posibilidad justamente de mirar otros modelos, de cómo, por ejemplo, la moderación de contenidos se puede ver a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Cómo una decisión de una plataforma de redes sociales en materia de moderación de contenidos que puede impactar el bajar una determinada publicación o utilizar los algoritmos para detectar ciertos contenidos y también removerlos, me parece sumamente interesante e importante, y creo que también algo que ponía muy bien sobre la mesa Eva, que tiene que ver cómo se puede mirar esto a la luz de los estándares que ya tenemos, ¿no? Cómo se puede efectivamente generar contrapesos, ¿no? A las decisiones que están tomando las plataformas. Desde artículo 19 también surgió, ¿no? Una propuesta que también se ha retomado entre las distintas relatorías de libertad de expresión, que son los consejos de redes sociales, ¿no? Yo creo que da la posibilidad justamente de explorar otras vías, de explorar otras formas, y que si efectivamente el Estado tiene como la intención de centrar sus esfuerzos, que los también esté dirigiendo, por ejemplo, a temas de transparencia, y no solamente la transparencia, y aquí también hay un texto de Gillian York y Nicholas Susor, ¿no? Que hablan como decir, bueno, sí transparencia, pero que sea una transparencia significativa, no solamente en términos de que las plataformas de redes sociales ahora estén publicando trimestralmente sus informes de transparencia con un montón de información, es decir, no solamente se trata de que provean información, sino de una transparencia efectiva en términos de rendición de cuentas, en términos de conocer y de tener de que no prevalezca la opacidad, ¿no? Creo que conocemos la moderación de contenidos hacia afuera, pero todavía hay un reto muy grande de conocer la moderación de contenidos hacia adentro en las plataformas digitales, ¿no? Cómo están tomando las decisiones, bajo qué
criterios los están tomando, tener mejor claridad y mayor claridad frente a las personas, de los usuarios que están utilizando las plataformas de contenido. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que se puede efectivamente concentrar en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, y no meterse justamente en este tipo de legislaciones que están generando ambigüedades, que están generando términos sumamente vagos que finalmente tendrían una implicación muy seria en el ejercicio de derechos y libertades. Así es que diálogo multisectorial, pensar también otras alternativas, utilizar los estándares que ya tenemos, y efectivamente que esto se mire como un proceso, ¿no? Que se mire realmente como discusiones que no se agotan en una determinada legislatura, sino que es un diálogo permanente y constante en el cual se busquen efectivamente las rutas y las alternativas con los estándares y con el contexto que también señalaban muy bien Agustina y Lleva, que es muy distinto a lo que vemos en el caso europeo, y que efectivamente esto apunte a que, por un lado, sí, entremos a temas que pueden ser muy complejos, muy complicados, pero que al mismo tiempo también se establezcan bases y criterios claros, ¿no? Que permitan justamente garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el espacio digital. Gracias, Vladimir. María Paz, 2 minutos para terminar en tiempo, una reflexión final. Te damos la palabra y después también 2 minutos a Eva. Muchas gracias. Bueno, yo solamente adherir a todo lo que se ha señalado por Agustina y por Vladimir, y me quedo con un punto crucial de insistencia en la necesidad de estos diálogos abiertos, que estos diálogos sean multisectoriales, que se tomen su tiempo, como decía Agustina, para poder, en el fondo, recoger todas estas experiencias de las que hemos hablado hasta ahora, y también que sean multidisciplinarios, en el sentido de que aquí no existen expertos en todo, digamos. Nosotros, por ejemplo, aquí en esta conversación hemos tratado de aportar nuestro expertise como personas que llevamos años, 10, 15 años trabajando en temas digitales, con una perspectiva y un marco de derechos humanos. También hay aspectos técnicos que entender en la regulación, y nosotros, por ejemplo, que llevamos mucho tiempo trabajando en estas materias desde un marco legal, normativo, tenemos que hacer constantemente un esfuerzo por entender el funcionamiento de las tecnologías y intercambiar experiencias con personas que vienen también desde el mundo de lo técnico para entender cuáles van a ser las consecuencias de poder regular en un sentido o en otro en términos prácticos. Entonces la invitación es que estas discusiones normativas también se tengan en ese contexto, en donde en el fondo se entienda que una provisión normativa que puede estar redactada de una manera muy elegante jurídicamente, si finalmente tiene como consecuencia el generar un incentivo para que se genere la utilización de una moderación automatizada de contenidos, el impacto en derechos que eso va a tener es de una dimensión completamente distinta de lo que estuviéramos hablando si es que efectivamente la realidad sería que esas mismas decisiones acerca de qué contenido se queda y qué contenido se va, la toma un juez. Entonces, hay que entender cómo funciona la tecnología y cuáles incentivos económicos y de todo tipo se van a generar cuando uno propone una regulación en un cierto sentido. Y para poder entender eso, hay que entender cómo funciona la tecnología, hay que entender por qué, como decía Vladimir en sus ejemplos iniciales, Reddit, Wikipedia y Facebook son animales distintos. Hay que entenderlo y hay que entender y leer la norma que uno está proponiendo en función de cuáles van a ser las consecuencias para ello y para el centro cultural que yo ponía como ejemplo en mi intervención. Volviendo al ejemplo doméstico que tengo más a la mano hoy día, cuando uno lee el proyecto de ley que se ha presentado en Chile, eso está completamente ausente. Se proponen soluciones en donde, por ejemplo, se busca regular cómo las plataformas recogen información desde los menores de edad. Y resulta que si todo el punto de la normativa que se está proponiendo es proteger la privacidad de los menores, se proponen mecanismos de autentificación de la identidad de los menores, que lo que va a significar es recoger una cantidad masiva de datos para poder saber si son menores o no. Entonces, ese es el tipo de cosas que no podemos caer. No podemos caer en regulaciones que sean simplistas y que por muy buenas intenciones que tengan detrás, sean completamente ignorantes del contexto normativo, institucional en el cual se insertan y además del contexto de funcionamiento de las tecnologías.
Otro punto en eso es lo que también apuntaba Vladimir en algún momento de su intervención. Estamos en una realidad de monopolios hoy día de las tecnologías, y por lo tanto lo que tenemos que construir es normativa que genere incentivos para la descentralización de Internet, para desarmar esos monopolios, y no normativas que impongan obligaciones que lo que lleven es a concentrar aún más la prestación de servicios, porque van a ser solamente las grandes empresas las que van a estar en capacidad de cumplir con esas obligaciones. Esas son cuestiones esenciales y solo se pueden ver cuando uno tiene una diversidad de actores alrededor de la mesa, y una diversidad de actores con humildad suficiente para entender que no tienen todas las respuestas y que necesitan apoyarse unos a otros para poder encontrar una solución que sea adecuada para el interés público y para el mejor ejercicio de los derechos humanos. Muchísimas gracias, encantada de haber tenido esta conversación hoy día con ustedes. Gracias a ti, María Paz. Y cerramos con Eva López. Bueno, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que los panelistas han hablado, y tal vez me gustaría cerrar con la idea de que a veces nosotros mismos nos podemos desconectar del concepto de que, aunque estamos hablando de derechos digitales y estamos hablando del espacio tecnológico con todo lo técnico, al final del día estamos hablando de los derechos de personas comunes y corrientes que están tratando de hacer lo máximo con los recursos disponibles. Entonces, volver al contexto también exige que cuando nosotros pensemos en las regulaciones o en las adaptaciones, adecuaciones que requieran normativas, pensemos también en cómo se manifiestan en la vida cotidiana estas formas de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, cómo es tan real los efectos emocionales y físicos de las violencias digitales, por ejemplo, o cómo es tan real los efectos de censura que genera que, por ejemplo, se censuren o se eliminen perfiles de personas defensoras de derechos humanos y demás. Entonces, partir, digamos, el análisis de lo humano y luego pasar a lo técnico, porque lo técnico evidentemente tiene una razón de ser, y totalmente de acuerdo con María Paz de que una prioridad es comprender desde el lado también nuestro la parte técnica, cómo funciona, a qué nos estamos enfrentando, los conceptos básicos y uno que otro un poco más avanzado, así como incluir a otras personas en la conversación, pero también apostar por hacer abordajes que empiecen por lo humano. Por eso, digamos, en el caso del diálogo también se empieza hablando de los efectos del discurso público, la calidad del debate público, los efectos de las personas y el nivel de conocimiento que existe, la brecha digital que existe para poder hacer ejercicio de derechos, cómo afecta la moderación de contenidos. Entonces, cuando se inicia desde este abordaje, hay una probabilidad de que responda mayor o de mejor manera a las necesidades reales y a las vivencias, y obviamente que también eso de las herramientas, que al final del día cualquier normativa lo que debería hacer es apostar por dar herramientas para que la ciudadanía, para que la población en general pueda hacer un ejercicio de derechos plenos en un ambiente donde se sienta avalado, protegido, seguro y con claridad de las reglas. Y que hasta aquí me quedaría también.